el valor futuro y están sujetos a la tasa del 12% capitalizable trimestralmente. Entonces, ¿se dan cuenta? Juan deposita la suma de 500 pesos en un banco y aquí les estoy pidiendo calcular el valor futuro si los pagos son al final de cada trimestre. Entonces, ¿qué es lo que estaría pidiendo? Lo que estaría pidiendo es que me sumen, que nosotros volvemos a la precaria forma de que estaríamos pidiendo que se traslade, que se sume estos 500 y se traslade hasta el momento 4, que se sumen estos otros 500 pesos y se trasladen hasta el momento 4, que se sumen estos otros 500 pesos y se trasladen hasta el momento 4. Eso pueden ustedes hacerme. No. Entonces, ¿qué es el valor futuro? El valor futuro, que vamos a representar nosotros por la letra BF, es la suma de todos los pagos periódicos trasladados hasta el momento futuro. Claro, chicos, eso es el valor futuro. ¿Y qué sería el valor presente? De la misma manera, nosotros podemos trasladar. Entonces, si yo quiero el valor presente, tendría que trasladar estos 500 pesos. ¿Hasta cuándo? Tendría que trasladar y que nos pasa aquí, que no hasta el periodo 0. Primero. Luego tendría que trasladar estos otros 500 pesos hasta el momento 0. Luego estos otros 500 pesos hasta el momento 0. Es lo que hemos hecho con las ecuaciones de valor, ¿no? ¿Se acuerdan? Con las ecuaciones de valor hemos trasladado. Pero, ¿en qué se diferenciarían las ecuaciones de valor de esto? Como están bien fresquitos, chicos. ¿Cómo? ¿Se diferenciarían en qué? En las ecuaciones de valor, estos pagos serían diferentes, ¿no es cierto? Y no estarían en lapsos de tiempo iguales, es decir, entre 1 y 2 va a pasar la misma cantidad de tiempo, entre 2 y 3 va a pasar la misma cantidad de tiempo. Entonces, esa es la característica de las anualidades. Entonces, ¿qué caracteriza a las anualidades? Vamos a irnos a esta ventanita de mis anualidades. Para las anualidades. Entonces las anualidades son periódicos de cantidades de dinero iguales en lapsos de tiempo igual. El valor presente es la suma de los pagos trasladados al momento presente. El valor futuro es la suma
de todos los pagos trasladados al momento. Listo. Y aquí me falta algo más. Entonces, son cantidades de dinero iguales, lapso de tiempo igual, sujetos a una tasa de interés. Esas son las anualidades. Entonces, son pagos de cantidades de dinero iguales, trasladados hasta, ya sea al momento presente, al momento futuro. Entonces, ahora vamos a copiarnos nuestro gráfico de lo que significa el valor presente y el valor futuro. Esto vamos a hacerlo más chiquitito. Entonces aquí yo voy a sacar una imagen de mi valor futuro, que vamos a escribir valor futuro. Esto va a ser valor presente. Entonces, esta sería mi imagen de lo que es el valor futuro, la suma de todos el valor futuro es la suma de todos los pagos trasladados hasta el momento futuro, y el valor presente va a ser la suma de todos los pagos trasladados hasta el momento presente. Esa es una anualidad. En una anualidad existe cierta nomenclatura. R corresponde al pago periódico. Y es la tasa de interés. N es el tiempo. ¿Qué más tenemos? Valor presente, ya hemos definido. Valor futuro. ¿Está? Hemos dicho además que es una anualidad. Existen distintos tipos de anualidades, ¿no? La clasificación. La clasificación de las anualidades, en función al momento en el que se hace el primer pago, el primer pago, no quiero, mis anualidades pueden ser una anticipada y puede ser vencida. Anticipada cuando el primer pago, no se violente con esto, porque vamos a ir viendo una a una, ¿no? Cuando el primer pago se realiza al inicio del periodo. Vencida, que es la que vamos a manejar ahora, cuando el primer pago se realiza
al final del primer periodo. Entonces, no funciona a la tasa de interés. Es decir, si coincide el periodo de capitalización con el periodo de pago, mi anualidad va a ser una anualidad simple y general. Cuando el periodo, mi mano está chueca, cuando el periodo de capitalización coincide con el periodo de pago, es decir, si digo pagos trimestrales sujetos a una tasa de interés del 12% capitalizable trimestralmente, entonces estamos hablando de una anualidad simple, porque el periodo de pago y el periodo de capitalización coinciden. Y general cuando no coincide. Cuando el periodo de pago de capitalización no coincide, que vamos a ver cómo dice, no coincide con el periodo de pago. Entonces, es una anualidad general. Entonces, simple, vencida, ordinaria. ¿Qué más? A ver, hemos visto. Ya, solo esta clasificación les voy a poner. Después vamos a ir hablando de las contingentes y las no contingentes, que son las simples. Pero aquí básicamente me interesa esta. Una anualidad vencida simple. Ya, entonces aquí tenemos las anualidades simples. Entonces, en una anualidad simple vencida, se conoce la fecha de inicio y se conoce la fecha de finalización, por eso se llama simple. Entonces hay otra clasificación en simple y contingente. Entonces simple cuando se conoce la fecha de inicio y la de finalización. Contingente cuando no se conoce. Entonces, en relación al tiempo, la clasificación me clasifica a las anualidades en simples y contingentes. Simple cuando se conoce la fecha de inicio y de finalización, o es posible conocerla, y contingente cuando hay una fecha que nunca se va a conocer, como las perpetuidades, ¿no? Entonces, las anualidades simples vencidas ordinarias se caracterizan porque se conoce la fecha de inicio, se conoce la fecha de finalización. El primer pago se realiza al final del primer periodo, por eso es vencida. Y el periodo de capitalización y el periodo de pago coinciden, por eso es simple. Entonces, ahí les voy a poner simple, voy a pintar con un color, ¿no? Es una anualidad es simple, porque una anualidad es simple, ya, una anualidad es simple cuando se conoce la fecha de inicio y la fecha de finalización. Es vencida
Vamos a pintar de otro color verdecito. Densidad. Cuando el pago cuando el primer pago se realiza al final del primer periodo. Y es ordinaria. No, es al revés. Este es simple, es para esta. No. Ya, así. Entonces ahora vamos a nosotros resolver el primer ejercicio. No, no quiero tan grande. Vamos a resolver un ejercicio más cortito. Pero lo vamos a hacer utilizando. Vamos a resolver el primer ejercicio utilizando el interés compuesto. Entonces Juan deposita en el banco la suma de 500 pesos durante un año. La suma de 500 pesos al final de cada trimestre durante un año. La tasa de interés es del 12% capitalizable trimestral. Calcular el monto y el valor presente. Utilizando las fórmulas del interés compuesto. Voy a hacerlo más grandecito y empiezan a resolver eso. Ya Juan deposita en el banco la suma de 500 pesos al final de cada trimestre durante un año. Calcular el monto y el valor presente, utilizando las fórmulas del interés compuesto. Entonces, ¿cómo sería mi valor presente? Si estoy en el dibujo, entonces yo necesito trasladar los 500 pesos hasta el periodo cero. Estos otros 500 pesos hasta el periodo cero, estos otros 500 hasta el periodo cero y estos. Entonces, para el valor presente, utilizando la fórmula del interés compuesto, ¿cómo sería? Entonces, los 500 pesos, los primeros 500 pesos tienen que trasladarse un periodo, ¿no es cierto? Utilizando un factor. Vamos a ver cuál es ese factor. Entonces, ¿qué factor? ¿Qué diría mi factor? Recuerden que ahora podemos hacerlo rápidamente porque como acaban de dar el examen, aquí mi factor diría 1 más mi tasa de interés por periodo de capitalización. ¿Cuánto sería? Recuerden que recién han dado el examen, están diestros, capos en el interés compuesto. ¿Cuánto sería qué diría mi factor? 1 más. No te escucho. Tasa de interés. Ya, la tasa de interés. ¿Pero cuánto sería mi tasa de interés por periodo de capitalización? No hay licencia. ¿Cuánto? Si estamos hablando del 12% capitalizable trimestralmente. 12% capitalizable trimestralmente. 4. 12 entre 4. Eso, 12 entre 4. ¿Cuánto da? 0,03. Eso, 0.03. Bien. Entonces, de hecho, ya estamos ustedes diestros en eso. Acabamos de dar el examen. Entonces, mi factor va a ser 1 más 0.03.
503. Elevado a 4. Para el primero. El primero que está volviendo elevado a la ¿cuánto va a ser? -1. Elevado a la -1. Perfecto, eso está muy bien. Entonces necesitamos paréntesis adelante, paréntesis al final. Y eso elevado a la -1, porque está retrocediendo un periodo, ¿ya? Luego, para el otro factor, para los otros, este es para el 500 número 1, el 500 número 2, el 500 número 3 y el 500 número 4. Todos van a ser 500, entonces voy a ir copiando. ¿Sí? Vayan calculando. Entonces, el primero está retrocediendo un mes. ¿El segundo cuánto está retrocediendo? 2, -2. Muy bien. ¿Y el tercero? -3 y el cuarto -4. -4. Entonces aquí estaría retrocediendo 2 periodos, este estaría retrocediendo 3 periodos y este estaría retrocediendo 4 periodos. Entonces, este es el factor por el que voy a multiplicar 500 y luego con eso yo voy a poder sumar todos mis 500, ¿no? Este factor lo voy a calcular ahora. Vamos a toditos estos. Ustedes vayan calculando sus cuadernos. Entonces ahora ese es mi factor. En este otro caso ese es mi factor. En este otro caso este es mi factor. En este otro caso ese es mi factor. Y yo voy a multiplicar los 500 pesos por el factor. Los 500 pesos por el factor y así para toditos. Entonces quiere decir que estos 500 trasladados hasta el periodo 0 se convierten en 485 pesos. Estos otros 500 pesos trasladados hasta el periodo 0 se convierten en 471. Y así todos trasladados hasta el periodo 0 se convierten en 1858,54. ¿Está claro lo que significa el valor presente de una anualidad, chicos? Entonces, si yo respondo a este ejercicio, entonces estaría diciendo el valor presente, utilizando la fórmula del interés compuesto, sería igual a 1800. Vamos a poner color rojito. Okay. Entonces aquí ya estamos calculando el valor presente que obtuvo Juan utilizando el interés compuesto. ¿Y por qué se ha pintado todo de amarillo? Yo no quiero que esté pintado de amarillo. No estoy en control Z. No quiero que esté amarillo. No. En color. Ya. Ahora voy a copiar. Quiero copiar todo esto.
Y voy a pegar debajo de esto. Ese sí que pinta. Sí, ya. Entonces, Juan deposita en el banco la suma de 500 pesos al final de cada trimestre durante un año, al 12% capitalizable trimestralmente. Calcular el monto y el valor presente. Entonces, ese es el valor presente. Ahora, el monto. ¿Cómo sería mi monto? Nos vamos otra vez a nuestra hoja de Excel y calculamos el valor futuro. Y ahora vamos a calcular el valor futuro. Valor futuro. Entonces, ahora, si quiero trasladar estos, entonces todos quiero trasladarlos hasta el momento futuro. Entonces, empiezo por este, el que está más lejos, el que está en el periodo 1. ¿Cuántos periodos se va a tener que trasladar para llegar hasta el momento futuro? Entonces se va a tener que trasladar un periodo, 2 periodos, 3 periodos, o se va a tener que avanzar 3 periodos en el tiempo. Entonces mi factor va a ser igual a 1 elevado a la ¿cuánto? Elevado a la 3, ¿sí? Para el primero. Listo. Entonces, para el segundo 500 pesos va a trasladarse un periodo, 2 periodos. 2 periodos positivos porque está avanzando en el tiempo. El tercer 500 pesos solo va a avanzar un periodo, ¿sí o no? Entonces, este tercero va a ser elevado a la 1 positivo. Ni siquiera necesito ponerlo, estoy poniendo de manera simbólica. Y el otro, el último que está en el momento futuro, ¿qué va a hacer? ¿Va a tener un factor o no va a tener factor? El último no va a tener factor. Entonces ahí va a ser multiplicado por nada. Entonces ahora yo voy a... Si quieren uno, ¿no? Multiplicado por algo, pero... Entonces ahora voy a decir... Voy a copiar estos factores. Voy a pegarlos. Y aquí voy a ponerles un simbolito más para que se haga el cálculo. Porque sin símbolo no tiene cálculo. Entonces yo les pongo el otro para que sepan que me dice el factor. Entonces mi factor es 1.092727. Eso es con todos los decimales. Y aquí voy a poner 1. Entonces voy a multiplicar 1. Entonces, multiplicando 500 por 1.092727 se vuelve 546. 500 multiplicando por 1.0609 se vuelve 530. 500 multiplicando por 1.03 se vuelve 515 y 500. Entonces, sumo esos 4 y el total me da 2091.08. Entonces, mi valor futuro, que sería llevar todos los valores hasta el momento futuro, estaría dado por esto, ¿sí? Entonces voy a copiar y mi resultado voy a pegar. Si no quiero que se pinte de amarillo, voy a pintar 5. Los demás no les porque está pintado.
portera. ¿Está entendido, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué es el valor presente y qué es el valor futuro de una anualidad? Ahora, este cálculo lo podríamos hacer, son 4 datos, ¿no? Pero ¿qué pasa si n es 100, 100 es 200, 100 es 300? Cuando son poquitos los datos podemos hacer el cálculo. De hecho, algún ejercicio en la práctica de interés compuesto creo que pedía calcular el valor presente de pagos iguales o el valor futuro, ¿no? Entonces, el valor presente es la suma de todos los pagos periódicos trasladados hasta el momento presente. El valor futuro es la suma de todos los pagos periódicos trasladados hasta el momento futuro. Si no estuvieran sujetos a una tasa de interés estos dineros, entonces mi valor presente sería 2,000 pesos y mi valor futuro también serían 2,000 pesos, ¿no es cierto? Si no estuvieran sujetos a ninguna tasa de interés. Pero sabemos en matemáticas financieras que no hay dinero si presiona una tasa de interés, por lo tanto aquí necesitamos calcular valor presente, valor futuro, considerando las correspondientes tasas de interés. Ahora, Licenciada, ¿sí? Dime. Lo del valor futuro hicimos porque nos pide el monto, ¿verdad? Entonces, para sacar el monto, calculamos. Claro, hemos dicho el monto es el valor futuro, es la suma de todos estos pagos trasladados hasta el momento futuro. El valor presente es la suma de todos los pagos, pero trasladados hasta el momento presente. Entonces tenemos valor presente, valor futuro. Valor futuro también conocido como monto. Entonces el monto es yo prefiero utilizar monto para el valor futuro de cualquier dinero en el tiempo, ¿no? En cambio aquí son pagos periódicos, por eso a estos pagos periódicos vamos a considerarlos como valor futuro. La suma de todos, pero es monto, son montos. Es sumar los 500 trasladados hasta el momento futuro, los 500 de cada periodo. ¿Alguna pregunta? Ahora, nosotros lo hacemos cuando es pequeñito, pero eso es, además lo estamos haciendo para entender qué hace la fórmula. Ahora mi fórmula para el valor futuro, considerando un pago periódico de una anualidad vencida, es esta. Valor futuro es igual a 1 más la tasa de interés. Aquí es importante que la tasa de interés y el tiempo estén en las mismas unidades. ¿En qué unidades tienen que estar si se trata de interés compuesto? O sea, las anualidades son para interés compuesto, ¿no? En general no hay para interés simple. Porque teóricamente el interés simple es cuando el periodo es inferior a 1 año y anualidades es para más tiempo, ¿no? Claro que se pueden hacer anualidades en periodos inferiores a 1 año, pero mi valor futuro va a estar dado por esta fórmula que dice, valor futuro es igual a 1 más la tasa de interés elevado al tiempo menos 1 sobre la tasa de interés multiplicado por el pago periódico. El valor presente también se conoce como valor actual o también se conoce como capital. Entonces el valor futuro se conoce como monto y también se conoce como S. Si ustedes revisan la literatura en la que tienen algo de inglés, ese sería el valor futuro, como el de Shaw, todos esos libros utilizan S como monto, como valor futuro, y A como valor presente o capital o valor actual. Entonces, les pongo toda esa nomenclatura solamente para que cuando veamos los libros, ustedes vean capital y digan, ¿qué era el capital? Es valor presente. ¿Qué es? A es valor actual también. Ya. Entonces, ese valor futuro, monto. Y la fórmula para el cálculo del valor futuro es igual a la siguiente. Valor presente, el valor futuro es este y este va a ser el valor presente. 1 menos 1 más la tasa de interés elevado al tiempo negativo sobre la tasa de interés multiplicado por el pago periódico. Vamos a reemplazar valores antes de resolver otros ejercicios que está bien que vamos a resolver. Aquí me van a trabajar. Ahora vamos a resolver este ejercicio utilizando la fórmula. Entonces, Juan deposita la suma de 500 pesos. Entonces voy a
calcular el valor presente y el valor futuro. Copiar. Aquí sí vamos a copiarnos. Valor futuro y el valor presente del ejercicio que acabamos de resolver, ¿ya? Me van a calcular el factor. Entonces, siempre que vamos a resolver un ejercicio, vamos a anotar los datos. Digamos que ya hemos anotado nuestros datos. ¿Y cuál es la tasa de interés en nuestro ejercicio? ¿Cuánto es, chicos? 0.03. 0.03. Tiempo, ¿cuánto es? 4. 4. Sobre 0.03. Fíjense, ya estamos directamente nosotros reemplazando valores, pero mis valores están bien calculados, ¿no? ¿R cuánto es? 500. 500. Entonces ahí voy a tener un resultado. Entonces calculo el factor. ¿Cuánto me sale el factor? 1. Voy a recurrir a mi calculadora. Entonces, 1 más 0.03. Entonces, a ver, mi calculadora, no se imaginan cómo es mi calculadora. Chicos, mis hijos me dejan con la peor calculadora. 1.03, no veo las cositas, debo saber de memoria. 1.03 elevado a la 4 menos 1 dividido entre 0.03 y mi factor es 4, yo les voy a poner 4,183, pero uso todos los decimales, por eso les pongo puntos suspensivos, porque se usan todos los decimales multiplicado por 500. Eso me va a dar un total de, entonces eso por 500, y eso me da un total de 91,81. Ya. Ahora vamos a comparar con el resultado que sacamos antes, 2091,81. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, esa es la fórmula rápida, directa de las anualidades, pero no nos olvidamos qué estamos haciendo. Estamos sumando, ¿cuántos? 4 pagos de 500, aquí yo puedo ver, ¿no? Estamos sumando 4 pagos de 500 pesos sujetos a una tasa del 3% por periodo de capitalización. Esta es la forma de interpretar. Ahora, el valor presente, ¿cómo es? Reemplazo valores en la fórmula y yo ya sé que mis datos están bien depuraditos. Aquí va a ser 0.03 elevado a la menos 4 sobre la tasa de interés 0.03 multiplicado por el pago periódico de 500 pesos. Eso va a ser igual a ¿cuánto me sale mi factor? Entonces, no se olviden siempre calcular el factor. ¿A qué le llamo factor? A este valor por el cual nosotros vamos a multiplicar o vamos a pintar de azulito nuestro factor. Ese es mi factor. Entonces, el factor para calcular el valor futuro de 500 pesos es de 4.183. Este, si se fijan, es más de 4 y por eso es el valor futuro. Si fuera menos de 4, sería el valor presente. Entonces, vamos a ver mi factor para el valor presente. Aquí voy a decir 1 menos 1.03 elevado a la menos 4 dividido entre 0.03. Mi factor es de 3.17, ¿no? Entonces aquí mi factor es 3.17. Pongo puntos suspensivos porque voy a usar todos los decimales multiplicado por 500. Y eso me va a dar un total de, por 500, 1858. Y aquí es el 1858,56. Entonces, esa es mi respuesta. Comparo con la respuesta que habíamos sacado antes, 1858, a ver, vamos a revisar. 1858,5. ¿Bien? ¿O no? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es el valor presente? Suma de todos los pagos trasladados hasta el momento presente. ¿Qué es el valor futuro? La suma de todos los pagos trasladados hasta el momento futuro. Y Lisa, dime.
¿En tiempo ponemos el total de pagos o es que si es que nos dice bimestral sería 6, ¿verdad? Claro, si es que en un año, en N, ponemos el número de pagos que se están haciendo. Si son 50, si son 100, si son 200, N es 200. N es el número de pagos. Aquí, como hemos visto, son 4 pagos de 500. Entonces, N es 4. Pero, ¿qué pasa si yo les digo calcular el valor futuro en 5 años? ¿Cuánto sería N? En 5 años, ¿cuánto sería N? Si son pagos 20. Entonces, N representa el número de pagos. ¿Cuántos pagos se están haciendo? Entonces, en este otro ejercicio, por ejemplo, Juan deposita 500 al final de cada mes durante 5 años en una cuenta que paga el 12% capitalizable mensualmente. Calcular el valor futuro. El pago periódico, 500 pesos. Está bien, ¿no es cierto? ¿Se ve o necesito ampliar un poco? Entonces tenemos este siguiente ejercicio que dice, Juan deposita 500 al final de cada mes durante 5 años en una cuenta que paga el 12% capitalizable mensualmente. Entonces, mi periodo de capitalización es mes. Todo tiene que estar en meses. Entonces, mi pago es de 500 pesos y es pago mensual. 12% capitalizable mensualmente, debo dividir entre 12, me sale el 1% y eso se convierte en 0,01. Entonces, mi dato ya está listo para ser parte de la fórmula, ¿no? Entonces, ya mis datos tienen que estar depurados. Para entrar a la fórmula, mis datos ya tienen que estar bien depurados. Me dice 5 años. Como mi periodo de capitalización es mensual, entonces en 5 años, ¿cuántos meses hay? Multiplico 12 por 5 porque en un año hay 12 meses y eso va a salir 60 meses. Entonces mis datos bien depuraditos, listos para ser procesados, recién entran a la fórmula. Entonces, ¿cuál es mi fórmula del valor futuro? Valor futuro es igual a 1 más la tasa de interés. Entonces, ahí vamos a reemplazar la tasa de interés depuradita elevado a la 60. Tasa de interés está en meses, el tiempo está en meses. Ahí me siento tranquila, porque igual que la regla que hemos utilizado en todo momento, cuando yo estoy haciendo los cálculos, la tasa de interés y el periodo de capitalización tienen que estar en las mismas unidades. Y el procedimiento, ya ustedes ven, el factor ahora ya no es tan pequeñito, mi factor es 81 y se multiplica, se convierte en 40.834. Pero fíjense, son 60 meses. Es como si yo estuviera haciendo, aquí hemos hecho 4 veces, para el cálculo hemos hecho 4 vecesitas, ¿no? Para que entiendan qué es el valor presente y qué es el valor futuro. Pero esta N puede ser 100, 200, 300, y ese procedimiento hacer 100 veces no es posible, ¿no? Pero necesito que sepan cuál es el origen. ¡Ay! Me tengo que ir, chicos. Ya, nos hemos emocionado demasiado. Hasta mañana, chicos. A ver. Hoy día. ¿Desde tu documento nos puedes compartir? Sí, les voy a pasar. Gracias, licenciada. Gracias, Lice. Gracias, licenciada. Hasta luego. Se cuida. Hasta luego, licenciada. Chao, chicos. Ya, acaben de hacer sus prácticas ahora y luego vamos a empezar con las prácticas para esto, ¿ya? Por el momento les voy a dar libre para que se concentren en lo que ha sido para el primer parcial. Listo, chicos, hasta el lunes. Licenciada, Sí. una pregunta. De los cuestionarios, digamos, era una pregunta. Yo no sabía que teníamos que redondearlo, ningún decimal, pero la respuesta está bien y me calificó como mal. Eso lo va a revisar, usted lo va a contar como una respuesta. En los cuestionarios ya no hago, en el examen hago revisiones. Para los cuestionarios no. Como tienen opciones de dar 1, 2, 3 veces, ustedes vean, ¿no? Si es que se necesita redondear o no se necesita redondear. Pero generalmente cuando la respuesta es abierta, he generado la opción de que se amplíe un poquito más hacia arriba y un poquito más hacia abajo. Pero bueno. Está bien, licenciada. Listo, chicos. Hasta el lunes. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, Lice. Hasta el lunes, chicos. Hasta el lunes.